Bienvenidos. El pasado 21 de octubre realizamos recorrido en fincas cafetaleras atendidas por el personal técnico de Moca, Finca La Bendición, Aldea Patzijón, Cubulco, Baja Verapaz. Entrevista de logros, alcances, principios y valores en el café. Tereso Vázquez, primero productor cafetalero, nos narra su aprendizaje, historias, anécdotas y ganancias en su producción de café en su aldea. Mi nombre es Tereso Vázquez primero, soy originario de Aldea Patzijón, Cubulco, Baja Verapaz. Tengo 34 años. Cuando comencé a cultivar café era que mis abuelos antes tenían unas plantas de café, entonces desde ahí yo iba con ellos cuando ellos trabajaban, a ver el café y todo. Entonces después de eso yo desde el 2015 empecé a sembrar esta parcela donde estamos ahora. Mi parcela es de manzana y media, unas plantas de banano y es nomás, y de ahí son los árboles nativos que de sombra. Lo que me motivó a cosechar café es que un día me invitaron a trabajar en una finca por Esquipulas. Entonces yo no quería ir, y entonces decidí ir. Y al estar allá, entonces dije que no solo los de aquí de Esquipulas pueden hacer eso, allá en mi aldea también puedo hacer esto. Y entonces decidimos con la familia, ¿y por qué no sembramos café nosotros aquí en nuestra aldea? Que en otros lugares cosechan café y nosotros no cosechamos. Y entonces pensamos en que mis abuelos antes tenían unas plantas de café que son para su consumo, entonces sí se da el café. Entonces empezamos a conseguir semilla de café y empezamos a hacer nuestro almácigo para empezar a sembrar. Tenía como unos 12 años o 13 años cuando fui a ese lugar, y entonces esos días desde eso entonces empezamos a pensar y pensar, pero en esa fecha entonces no empezamos a sembrar, sino que años después entonces comenzamos a sembrar café. Bueno, lo que más me gusta de ser productor de café es que al sembrar una planta de café, si lo siembras en un lugar bueno y lo siembras a su debido tiempo de poderlo plantarlo al terreno donde va a pasar toda la vida, entonces el café es una planta que se siembra y solo se abona, se fertiliza, se le hace su trabajo y esa planta sigue en pie. Solo cosechas y sigues trabajándola para cosechar el otro año. Eso es lo que más me gusta del café. No tenía los conocimientos, solo que mis abuelos antes, ellos, como digo, lo hacían, lo sembraban sin distanciamientos. Ellos miraban que hay un poco de espacio por aquí, lo sembraban por aquí, por allá y así. La cosa es que hay café sembrado, pero entonces ahí cuando llegamos en esa finca que digo, ya están por surcos. Entonces yo más o menos de ahí tomé una idea cómo es la distancia entre matas y entre surcos, y ahí traje esa idea y así lo hice aquí. Cuando conocí a Moca es del 2020, cuando empezó el programa, yo creo, en Cubulco. Entonces conocí a un muchacho que era técnico de campo, y entonces él venía en la aldea y a veces me visitaba, me contaba de café. Tú tienes café sembrado, entonces en aquel entonces ya está sembrado esta parcela. Entonces yo le dije sí, entonces entra al equipo. Entonces al principio yo no quería, decía que no, porque ya con las instituciones cuesta trabajar y todo eso, y entonces al final él se iba, y venía otra vez y me volvía a visitar, me volvía a hablar del programa. Entonces después tomé la decisión de abocarme a él, y entonces desde ese año ingresé al programa Moca. A través del proyecto Moca entonces conocí a Volcafé. Entonces el muchacho ese entonces me decía que tenían relación con Volcafé, y entonces que podía vender mi producto a Volcafé. Entonces al principio cuando vendí mi café por primera vez a Volcafé, que no se hacían los contratos.
se mandaba el café. Una vez dijeron tal precio está el café, mandé el café. Y entonces cuando llegó el café en la báscula, entonces decían que el café ya había bajado de precio. Entonces ese precio que había bajado, el precio que yo mandé mi café ya no vino en ese precio entonces. Entonces un poco inconveniente dije yo, pero de todas maneras yo acepté y volví el siguiente año. Entonces cuando ya venía que hay que firmar contrato, confirmar si te parecía el precio, lo confirmabas. Y si no, esperabas otra semana, otros días para confirmar precios. Entonces ahí ya es más bonito para mí. Lo que he aprendido desde esa fecha entonces es que cómo manejar el café, el manejo de tejido y el manejo de las enfermedades, cómo controlarlos y también cómo el desije de los cafés, cuál te funciona, cuál no te funciona, y también la poda, así ordenado. Es lo que he aprendido. Y sí, cuando uno hace las cosas a como lo escucha, a como lo expliquen a uno, sí dan resultado, porque ya lo estoy viendo aquí en esta parcela que como debe ser, así se tiene que trabajar, sí da buenos resultados. Desde el 2020 hasta la fecha siempre han habido varios módulos y casi en todo he ido. El tema de elaboración de abonos orgánicos y biofertilizantes, ¿ha participado en estos módulos? Sí. Y cuéntenos, ¿cómo ha sido su experiencia? Bonito, está bonito porque son orgánicos de la zona y casi hay unos que no llevan químico y entonces es puro natural y entonces es muy bueno. ¿Cómo los hacemos? Hay que ir a buscar broza en los lugares más húmedos que hay. Entonces esa broza se busca un recipiente para ponerlo y se tiene que dejar reposar el tiempo necesario para que dé punto, para agregarle otro ingrediente natural y así ya procesarlo para su uso. Usándolo por bomba de mochila y fumigado, y también se puede hacerle tronqueado. Entonces, antes producía unos 30 quintales, ahora estoy produciendo 75, 80 quintales, pergamino seco. Ajá. Antes producía 30 quintales en mi parcela cuando eran más pequeñas las plantas. Ahora estoy produciendo un poco más porque las plantas han crecido y también el tema de las podas, entonces empareja todas las matas que carguen de la misma manera o que carguen bien. Entonces ahora estoy produciendo más, 75 quintales en esta parcela donde estamos. En el crecimiento de las plantas y en mantener las plantas bien trabajadas y limpias de malezas, porque también la maleza afecta cuando uno lo fertiliza, la maleza se consume todo el abono. Entonces cuando no hay malezas, entonces la planta consume bien la comida que uno le da. Y he mejorado porque en los últimos años que he participado en una rueda de negocio de café, quedó en el 9º lugar este café. Cuando uno escucha algo de café, que uno le enseñan o le dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro para que el café vaya bien, y si uno lo escucha y lo hace, sí se logra el objetivo del trabajo. Entonces el tiempo que uno va a ir a las capacitaciones no es tiempo perdido, es tiempo que vale oro porque uno lo practica en su parcela, y cuando uno no lo practica, entonces ese tiempo es perdido. La firma de contrato con Moka y Volcafé es que el beneficio es vender directo a la institución esa. Entonces ya no es por intermediario que se le vende, entonces se le vende directo, entonces el precio es cabal, es justo para mí. Entonces venderlo a ellos, bueno, se tarda unos días después que le depositan el dinero, pero sí es seguro, porque he escuchado rumores que dicen que no lo pagan, que nunca me pagaron, y eso es mentira para mí, porque todo el café que yo he vendido me lo han pagado como me han prometido. Entonces cuando le digo que
la firma de contrato o confirmación de precio, porque uno le dicen el precio está, el precio ahora está así, entonces uno decide, yo confirmo mi café a ese precio, aunque el café llega entre unos 2 días o 3 días, pero ese precio que está confirmado, a ese precio se le compra el café. Entonces, y si uno no le parece el precio, entonces tiene que esperar otros días para ver si sube o baja. Es como una lotería, si sube o baja, porque a mí me tocó una vez, me dijeron, está este precio. Va, entonces dije yo, voy a esperar mañana, entonces confirmo. Y mañana me llaman que bajó el café. Entonces dije yo, hubiera confirmado antes. Entonces no confirmé esta vez, tuve que esperar y se fue subiendo, pero poco a poco. Entonces tuvo que llegar donde estaba. Ahí dije yo, hoy sí confirmo, porque si no vuelve a bajar. Ha habido ganancia porque al sacar todo el trabajo que uno hace, porque aquí hay que sacarlo de la limpieza y todo eso, el desije y todo, entonces siempre ha quedado un poco de ganancia para nuestro pan diario. Lo que ganaba antes era como antes, tal vez ustedes se acuerdan, o esto que el café valía 700 el quintal, ¿va? Y entonces, y ahora gracias a Dios este año 1000 quetzales valió el quintal. Entonces ahí donde subió un poco la ganancia, porque subió un poco de precio el café. Entonces la ganancia es de unos 30,000 quetzales, la diferencia a lo de antes. La ganancia lo estoy usando en usar a la familia, las necesidades de la familia, las necesidades en el hogar, y el resto ocupándolo para hacer una nueva plantación, como haciendo vivero, y entonces ya pensando en sembrar otras plantas más para seguir cosechando otro poco más de café. Sí, lo sé, con algunos que me han pedido o me han preguntado cómo lo estás haciendo a tu cultivo o qué le estás haciendo, entonces yo les he compartido lo que he aprendido. Y lo que yo he aprendido, lo que ya he visto en mi parcela que sí funciona, entonces lo he compartido. Ahora lo que no lo he trabajado yo todavía, no lo comparto porque no sé si da resultado o no da resultado. Contento porque trabajamos los dos. Cuando una pareja trabajan los dos, sí hay bendición porque lo que le hace falta determinarle al hombre, la esposa lo ayuda un poco para salir más rápido con el trabajo del día, a trabajar en el café. Y lo que yo quiero después, que mis hijos sigan ese legado de trabajar en el café. Entonces ahora los dos más grandecitos, yo ya les cuento cómo es, qué hay que hacer en el trabajo del café, cómo trabajarlo, cómo cuidarlo, y ellos también están aprendiendo un poco. Ellos siempre a veces vienen conmigo a pasear cuando yo vengo a trabajar. Ellos a veces siempre vienen después de mediodía, porque antes de mediodía van a las clases en la escuela. Entonces después vienen conmigo a ver el trabajo que yo estoy haciendo en el café. Y hay que involucrarse a los programas de café en su zona para aprender algo sobre el café. Y lo que les quiero decir es que lo que van a escuchar, lo que aprenden, aplíquenlo en su parcela, y esto van a ver que les va a cambiar, les va a dar buen resultado, porque yo ya lo estoy haciendo y lo estoy viendo el resultado. Lo que he escuchado y lo que he aprendido lo estoy aplicando en mi parcela, y esto me está dando el resultado. Y entonces, y si ustedes aplican esto en sus parcelas, les va a dar buen resultado. Antes producía 30 quintales. Al empezar a participar con los programas de Moca, mi cosecha ha subido. Ahora cosecho 70 quintales pergamino seco. Es lo que el beneficio me ha dado los entrenamientos que he aprendido con el programa Moca, y lo estoy aplicando. Entonces eso me ha dado el resultado del crecimiento de mi producción. Como productor de café en Guatemala, quiero mandar un saludo a USTA por el apoyo al programa y el acompañamiento durante estos años que he estado como participante en el programa de Moca. Acá observamos a dos personalidades. El técnico del programa Moca, juntamente con el productor de café, realizan
monitoreo de plagas y enfermedades, aplicando las recomendaciones aprendidas en los entrenamientos del programa MOCA. Acá los vamos a dejar a ellos. Ellos están interactuándose en el idioma achí. Qué bueno por el programa MOCA, que ellos han tenido ese privilegio de contratar a alguien de la misma comunidad, del mismo pueblo, del mismo departamento, para que nosotros entendamos mejor todas las recomendaciones. Qué bueno. Mis sinceras felicitaciones a estos dos señores jóvenes, entusiastas, trabajadores, y eso de las 5 de la mañana, ellos ya están ahí tomando el sagrado alimento, y después ya toman ese momento y se encaminan hacia su parcela para poder ya dar todo ese trabajo, ese entrenamiento juntamente con el técnico. Acá se observa que él le está dando ahí pues las explicaciones, cómo tiene que ser él. Y pues gracias a Dios que el técnico le ha dado las recomendaciones, el productor igual ha recibido y ha estado en práctica. Vean cómo está esta mata de café. ¡Wow! Me siento orgulloso de ser de Cubulco, por tanto, ahí señores jóvenes entusiastas, trabajadores, que acá nosotros tenemos un buen café. Ahí estamos para poder enfocar y vean esta rama. Qué bendición de Dios que ustedes también están acá con nosotros, observando, escuchando todo lo que ellos ahí están contando y cuántas partes de café tiene. Así es de que los dejamos para que ustedes también sean parte del sonido de la madre naturaleza. Que tiene la capacidad de generar producción. Eliminar esta rama principal que ya no tiene. Exacto. Y eso ya nos permite renovar la plantación. Sí, lo que tenemos que buscar es que la planta nos quede así, para que todo este tejido nuevo se transforme en granos productivos como esta parte. Entonces eso es lo que tenemos que buscar. Digamos, si le damos en esta parte acá, si comenzamos a esperamos es que todo este fruto o toda la rama nueva que tenga esta planta tenga esta cantidad. Exacto. Así es.